la próxima expositora nos va a mantener muy despiertas y va a ser una charla muy interesante. Entonces, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Y es alguien de la casa, es una contadora privada incorporada, ella es Venus Porras Jiménez, es coach de programación neurolingüística, expositora en charlas de superación personal y agente de seguros de ASA. Por favor, un gran aplauso para doña Venus Porras Jiménez. Aló. Muy buenas tardes a todas, colegas y personas que nos acompañan. Gracias por estar acá en este gran evento que ya tienen varios años de realizarse. Gracias a Gabriela por todo el trabajo que ha hecho, porque detrás de cámaras es un trabajo impresionante. Y bueno, Viviana y yo que hemos estado un poquito ahí apoyándole. Las exposiciones que hemos visto anteriormente han sido muy buenas, gracias también a las que estuvieron antes. Pero ahorita vamos a ver un tema muy interesante, que es el miedo. Es el que encabeza la cadena de los defectos de carácter, ¿verdad? El miedo. ¿Y por qué ver este tema? Bueno, porque aquí estamos y hemos estado muy motivadas, ¿verdad?, con todas las ponencias que hemos visto, que hemos recibido, con todos los abrazos que hemos obtenido entre nosotras. Pero díganme si les ha pasado que van a algunos de estos eventos y nos llenamos de esa energía, nos llenamos de esa motivación y salimos y decimos, sí, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ahora sí es cierto, no voy a postergar más, no voy a procrastinar más. Pero mañana de repente nos levantamos y sentimos como que, ay, ¿pero qué pasó? Se me fue esa motivación, ¿verdad? Y quisiéramos como volver a venir aquí otra vez y que nos inyectaran esa motivación. Bueno, es que lo que pasa es que hay que ir a la raíz del asunto, ¿verdad? Porque sí, podemos estar acá y todo, pero tenemos que trabajar más allá que el escuchar. Entonces, el tema es del miedo a la acción. Tenemos que accionar, superar las barreras para alcanzar el éxito. Ese es el tema. ¿Me van a prestar hasta aquí? Ok. Vamos a ver. Ok. Y bueno, lo importante o lo principal o lo primero es saber qué es el miedo y para qué me sirve el miedo. Porque nosotros no podemos superar algo que no conocemos, ¿cierto? Entonces, primero tenemos que hablar un poquito sobre qué es el miedo y para qué sirve. El miedo es una emoción natural ante la percepción de un posible peligro o de una situación. ¿Y por qué dice natural? Bueno, porque es parte del ser humano. Yo quisiera que me levanten la mano todas las que en algún momento de su vida han sentido miedo por algo. Cierto, ¿verdad? Difícilmente alguien va a decir, no, yo en mi vida he tenido miedo. ¿Por qué? Porque incluso cuando nacemos, ¿qué es lo primero que hacemos? Llorar, ¿verdad? Porque salimos a un mundo desconocido, ¿verdad? Y entonces esa es nuestra reacción. Por eso es que dice que es una emoción natural, todos la tenemos. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser entre quienes la van a estudiar, quienes van a hacer conciencia de esa emoción, la van a trabajar y van a accionar. Y quienes simplemente se van a dejar envolver por el miedo y no lo van a trabajar. Ahora, hay algo muy importante con el miedo, y es que hay miedos reales, hay miedos imaginarios o irreales, y hay miedos infundados. Entonces, ustedes me pueden decir, bueno, ¿cuál es un miedo real? Para mí un miedo real es que yo vaya caminando por la acera, hay una casa con el portón abierto y yo veo un pitbull y lo veo ojalá con los dientes pelados. Es muy normal y es un riesgo muy real de que sea posible que me pueda atacar. O por ejemplo, que yo esté en un 10º piso
y salga, sea la terraza, salga y me orille al filo del edificio. Ese es un miedo real. Pero también están los miedos irreales. Por ejemplo, si ahorita aquí hubiera algún circuito eléctrico o se activaran las alarmas de incendio y cayera agua, cierto que a todas nos asustaría y nos daría cierto miedo, porque ¿qué significa eso? Que algo no está bien. Ese es un miedo real. ¿Qué sería un miedo irreal? No venir a estos eventos porque, ay, ¿y si me pasa algo? Ay, ¿y si se enciende? Ay, ¿y si tiembla? ¿Verdad? Esos son miedos irreales, que tenemos un montón, porque desde que nosotros nacemos en nuestras familias, empezamos a programar esta mentecita, que es como un CPU que viene blanco y que empezamos a programar. Y entonces cuando oímos a la tía que sale corriendo cuando tiembla, cuando vemos al primo que pega gritos porque pasó algo, esto queda grabado. Y ahí vienen los miedos irreales. Ahora, que también hay miedos infundados. Por ejemplo, en mi caso, a mí me dan miedo los sapos. ¿Y por qué? Porque a mi mamá le dan miedo los sapos, ¿verdad? Entonces, es un miedo heredado, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que cuando ya yo hago conciencia de ese miedo, acepto ese miedo y entro en acción a ver qué voy a hacer con ese miedo, yo lo puedo superar. Pero antes no. Porque cuando yo digo, ¿qué me puede hacer un sapo? O sea, es que todavía si fuera una culebra, pero un sapo no, ¿verdad? Entonces, esto es lo interesante de cuando nosotros hacemos trabajo personal, ¿verdad? Eso significa trabajo personal, empezar a ver qué son esos miedos que nosotros tenemos, porque si aquí yo pusiera a todas a explicar los miedos que tienen, son sumamente diferentes, ¿verdad? Porque las experiencias son diferentes. Entonces, por eso es que es un trabajo personal. Ahora, ¿el miedo cómo se manifiesta? Bueno, hay 4 acciones en las que podemos ver el miedo manifestado. Una es las cognitivas, ¿verdad? Que son las mentales, cuando empezamos incluso a proyectarnos. Uy, no, y es que si esto, y que si pasa lo otro. Y por lo general, yo no sé si a ustedes les pasa, pero verá que por lo general es negativo lo primero que nos llega a la mente, en lugar de positivo. Pero cuando ya nosotros estamos haciendo trabajo personal, vieran que es interesante, porque al principio, como toda programación neurolingüística, al principio sí cuesta, pero ya después se hace inmediato. Cuando ya usted hace trabajo personal, usted inmediatamente sabe que ese no es un miedo real, inmediatamente lo cuestiona y inmediatamente pierde efecto. Después tenemos la parte fisiológica, ¿verdad? Que es cuando nuestro cuerpo sintomatiza, porque tenemos algún miedo y es tan fuerte y genera tanto estrés que inmediatamente el cuerpo dice, bueno, son 2 cosas. Primero, dice, tengo que sacarlo por algún lado. Ay, lo apagué. Y segundo, que el cuerpo es tan generoso con nosotros que lo que nos está diciendo es, ponga cuidado, algo no está bien. Cuando nos duele la cabeza, pongan cuidado, porque por lo general, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tomarnos una acetaminofén, que es lo más común, y eso nos quita el dolor. No, vayan a ver, no es normal que tengamos dolor de cabeza, algo lo está detonando. Y por poner un ejemplo, el dolor de cabeza, ¿verdad? Pero así hay un montón de dolores y manifestaciones, sintomatizaciones del cuerpo, que nosotros lo ideal y lo recomendable es que vayamos a ese ratito con nosotros mismos a ver de dónde viene eso. Lo que pasa es que no nos han enseñado desde pequeñitas al estar conmigo misma, ¿cierto? Podemos sacar tiempo para la familia, sacamos tiempo para los amigos, pero si yo les preguntara aquí, ¿cuánto es el tiempo que ustedes tienen para con ustedes mismas? Es decir, teléfono apagado,
que ningún familiar de los que esté en la casa me interrumpa, que sea un tiempo conmigo misma. Difícilmente, ¿verdad? Pero eso sí se puede lograr. Eso es trabajo personal. Eso es ponernos como prioridad. Eso es querer avanzar. Eso es querer superarnos, ¿verdad? Después está lo que es conductual, por supuesto, ¿verdad? Cuando tenemos mucho miedo, entonces nos cuesta mucho relacionarnos con los demás, porque somos personas negativas, somos personas que nos cuesta estar en la sociedad. Entonces, ahí también se manifiesta el miedo. Y luego, por supuesto, los neuronales, que son los nervios. A veces escuchamos gente decir, es que yo padezco de nervios. Y yo cuando me dicen eso, yo digo, uy, qué rico como ir y conversar con esa persona y ponerla a escribir bastante y lograr que realmente sepa de dónde viene, porque todo tiene una causa y efecto. No es por casualidad que nosotros estamos con nervios, no es por casualidad que nos da miedo algo. Y también hay otro dato muy importante. No sé si alguna de acá conoce, si conoce, me levantan la mano, sobre constelaciones familiares. Ay, qué lindo, bastantes. Es interesante porque también están los miedos que no son míos. Miedos que es de algún antepasado, de algún ancestro. Por ejemplo, el miedo a volar, ese es un miedo que yo estoy trabajando, porque sí me da horrores volar. Y yo me pongo a pensar, pero ¿cuánta gente no vuela? Y se duermen en el viaje. Y a mí me da un cólera verlos durmiendo. Porque yo digo, uy, ¿cómo hace para dormir si yo voy aquí contando los segundos, verdad? Pero hay que investigar más y en ese trabajo estoy, a ver de dónde es que viene ese miedo mío, porque no es un miedo razonable. Porque si fuera un miedo razonable o real, o todos iríamos en la misma situación o nadie volaría, ¿verdad? Entonces, ese es un buen punto como para detectar si es un miedo irreal o no, ¿verdad? El decirnos, pero ¿por qué aquella persona sí puede y yo no? Es programación. Y yo sé que un poquito en el caso mío va porque a mi papá también le da horrores viajar. Él dice que así le regalen el viaje más caro y lindo del mundo, él no se sube a un avión. Entonces, ven cómo tenemos que ir indagando qué escuchamos de niñas, ¿verdad? ¿Qué escuchamos de adolescentes? Y también investigar nuestro árbol genealógico. ¿De dónde viene ese miedo? Y también en constelaciones familiares se habla mucho el tema de las lealtades familiares, ¿verdad? ¿Esto qué es? Que si toda la familia le tiene miedo, pongamos el mismo ejemplo, a volar, entonces yo no puedo ser la que diga, ¿cómo? A mí me encanta, eso es lindísimo, porque me estoy saliendo del clan. Y entonces, inconscientemente, porque recuerden que todo esto es a nivel de inconsciente, ¿verdad? No es a nivel consciente, pero sí lo vamos a traer ahí para eliminarlo. Inconscientemente yo digo, no, ¿cómo voy a ser yo la única que disfrute del viaje cuando toda mi familia no lo disfruta? Lo mismo pasa, y hablando del éxito, con la abundancia, con el éxito. Si yo vengo de una familia que no tiene éxito, que las personas normalmente no tienen éxito, que las personas tienen problemas con los conceptos del dinero, con creencias limitantes del dinero, y de repente yo empiezo a surgir y yo empiezo a ser abundante económicamente, es como si me jalaran, no, venga, no se salga de aquí, ¿verdad? Inconscientemente. Por supuesto, ellos tampoco lo hacen a nivel consciente, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Bueno, estudiarnos. ¿Y cuál es el primer paso? Hacer conciencia. ¿Cuál es el segundo? Aceptarlo. ¿Y cuál es el tercero? Accionar. Porque si yo hago conciencia, ¿verdad? Yo lo acepto, pero digo, no, pues, yo meditación, ¿para qué? No, yo sacar 10 minutos para ir a sentarme a un cuarto sola, a sentir que me rebotan los pensamientos. No, mejor voy a ver una película en Netflix.
¿Y eso qué es lo que está haciendo el inconsciente? Distrayéndonos, porque él no quiere que se le cambie. Entonces, ¿qué nos dice? No, ¿para qué vas a hacer eso? Mejor vaya a ver la serie. ¿Y cuántas horas pasamos viendo una serie o viendo Netflix? Y nos dicen 10 minutos con nosotros mismos y se nos hace eternos, ¿cierto? Pero les tengo una buena noticia. Sí se puede, sí se puede. Y pasa como con el gimnasio. Cuesta ir, pero cuando usted va, usted después quiere más y más. Y cuando se da cuenta ya no va un día, va 2 días o va 3 días. Porque todo es programación. Con la meditación es igual. Cuando usted empieza con 10 minutos, porque ahorita vamos a ver, no hay que empezar con 1 hora. Porque si yo digo, bueno, voy a hacer 1 hora, mentira, me estoy engañando. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando vuelva a pensar en esa hora, yo misma voy a decir, ¿para qué vas a hacer eso si ya sabes que no? Hay que ir poquito a poco. El miedo paraliza, y realmente paraliza, porque hay niveles de miedo, por supuesto, ¿verdad? Pero cuando ya es un miedo muy fuerte, usted siente que usted ni siquiera puede moverse. Usted siente que se le paralizó todo el cuerpo. Todo lo que siempre, esa es una frase de George Arai, todo lo que siempre has querido está al otro lado del miedo. Imagínense que yo les dijera ahorita, ¿cuál es su proyecto? ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que usted quiere hacer que siente que no ha podido hacer? Y cuando me lo dice, le digo, imagínense, solo trabaje el miedo. Trabaje el miedo y ya, lo va a lograr. Sería maravilloso, ¿verdad? Así es una barrera invisible que impide que alcancemos nuestras metas. Y vean que es invisible, es abstracta, ¿verdad? Dicen que nosotros tenemos, no sé, 3,000, 5,000 pensamientos en un minuto. ¿Y qué estamos pensando? Porque esa es otra herramienta. Hoy vengo a darles muchas herramientas para alcanzar el éxito, para eliminar esos miedos. No, eliminarlos no. Hacerlos nuestro aliado y hacer conciencia de ellos, ¿verdad? ¿Qué estamos pensando? Recuerden que hay 4 cosas. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros decimos y vibramos es lo que va a convertir nuestra realidad. Y eso es algo fuerte. Es decir, lo que usted en este momento está viviendo y el entorno en el que usted lo está creando. Eso solo con una madurez muy alta y un despertar espiritual real lo podemos entender. ¿Por qué? Porque nos están haciendo responsables de lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, usted me puede decir, ¿pero cómo lo cambio? Revise qué está pensando, positivo o negativo. Revise qué se está diciendo, positivo o negativo. Y más aún, revise cómo está vibrando. Porque no sé si han escuchado la ley de la atracción. La ley de la atracción dice que, claro, dice que con solo que pensemos, no es así. No es que yo piense que voy a ser la millonaria el siguiente mes o me voy a pegar la lotería el siguiente mes. No, se ocupan 4 cosas. Pensarlo, sentirlo, decirlo y vibrarlo. Y les voy a poner un ejemplo. Si en este momento yo rifara un Mercedes-Benz o un BMW de agencia y se lo pegó la compañera, ¿usted qué haría? Pero sentiría una emoción, una alegría, vibraría de una manera impresionante, que si aquí tuviéramos un medidor de lo que usted vibra, se explotaría. ¿Y por qué no lo hace sin que yo le diga que tiene el Mercedes? Para que usted vibrando lo atraiga. Porque la mente nos dice, ¿está loca? ¿Cómo se le ocurre? Eso no puede ser, yo no me puedo comprar un Mercedes. Lo mismo pasa con la salud. Y es que todas las áreas las podemos trabajar. Cuando nosotros tenemos una enfermedad, debemos pensar que estamos sanos, decirnos que estamos sanos, vibrar como si estuviéramos sanos. Aunque el inconsciente nos diga, ¿pero de qué estás hablando? ¿No está viendo que
te está doliendo la rodilla. No importa, usted le va a decir, no importa, no se meta, yo estoy sana. Y usted vibra. Entonces, ¿qué pasa? Que todo su sistema, todos sus órganos, todas sus microcélulas, sus células van a obedecerle al inconsciente. Porque el tema con el inconsciente es que es muy obediente. Si usted le dice, sí puedo, él puede. Y todo usted se le va a armar para que pueda. Pero si usted le dice, no puedo, él también le dice, ok, está bien, no puede. Sí, entonces, ¿qué pensamos, qué sentimos, qué nos decimos? Porque a veces incluso, sin querer, tenemos frases heredadas. Nos equivocamos y decimos, uy, qué idiota. Y cualquiera diría, ay, pero ¿qué es eso? Usted le está mandando la señal al inconsciente y le está diciendo eso. Entonces, la mejor compañía y la única compañía que vamos a tener siempre y en todo momento somos nosotros. Entonces, hagamos conciencia de qué estamos haciendo. Nos puede paralizar el miedo a tal punto de que se nos puede presentar un negocio muy bueno y por miedo decimos que no. Y van donde otra persona y la otra persona que no tiene ese miedo dice que sí y es exitosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en nosotros. El miedo nos puede paralizar a tal punto que, por ejemplo, a mí que me da miedo volar, yo diga, no, a mí ni me regalen un viaje que yo no salgo. Pero gracias a Dios y que estoy en este trabajo personal, dije, sí voy. Y el día que yo dije, sí voy, a mí me tembló desde los pies hasta todo. Pero yo dije, sí, tengo miedo. Y sí voy a ir con el miedo, porque yo, por este miedo que no es real, no voy a dejar de viajar. Y bueno, tal vez en algún otro momento les puedo contar toda la historia de ese viaje, porque fue toda una historia desde que yo me bajé en el aeropuerto, que me sudaban las manos, sentía un hueco en el estómago, los pies me temblaban. Y mi madrina espiritual, a la que llamé, porque también ahorita voy a hablarles de eso, los soportes, el apoyo, me fue guiando y me fue guiando y me fue guiando a tal punto que cuando me vi estaba montada en el avión y me fui. Y de regreso otra vez, madrina, ayúdenme para volver. Porque si a veces hay miedos, esto es muy importante también, a veces hay miedos que rapiditos los podemos identificar y rapiditos los sacamos. Pero hay otros que tienen una raíz muy profunda, entonces nos va a costar un poquito más, pero no significa que no podamos. Una de las madrinas espirituales decía que el miedo se echa en una valija y se lleva, porque no lo podemos deshacer, o sea, no lo podemos eliminar. Vea que ahí dice que es parte natural del ser humano, es uno de los defectos de carácter. Pero entonces yo no me quedo encerrada en la casa, no, yo lo agarro y le digo, aquí va, lo echo, lo cierro y aquí vamos. Ahora, suena muy fácil, pero ¿qué más se necesita? Esa red de apoyo, y ahorita lo vamos a ver. Nosotras que somos contadoras, yo hablo mucho con algunas de ustedes y a veces me dicen, es que mira que a mí me gustaría abrir la oficina, salirme de trabajar, de ser empleada y abrir una oficina. Y yo, ¿y por qué no lo haces? No, es que el mercado está, no, es que los clientes no van a venir, no, es que dicen que no me van a pagar lo que me tienen que pagar y si un mes no me llegan y empiezan con todas aquellas excusas, ¿verdad? Que entonces empezamos a trabajarlas y a trabajarlas, al punto en que se empoderan y abren su oficina. Y no llegan clientes malos, porque sí hay malos y buenos, pero ustedes son las que van a decidir a cuál van a traer. Porque yo, como les digo, he escuchado que ahora con la inteligencia artificial se van a acabar los clientes, que esto, y yo digo, pero, o sea, ¿cómo? Si más bien yo a veces llamo a un colega y le digo, mira, ¿lo querés? Porque ya no puedo. Y son clientes buenos, y yo cobro lo que tengo que cobrar. Si les gusta, bueno, si no, bueno, vaya, el mercado está abierto. Pero sí hay y sí pagan bien. El tema es cómo estoy vibrando yo. Y muy importante,
lo que yo crea que merezco. Porque si yo creo que yo merezco el cliente que no paga bien, que además dicen que los que no pagan bien son los que más joden, ¿verdad? Si yo creo que ese es el cliente que yo merezco, ese es el que me va a llegar, no me va a llegar otro. Pero si yo creo y vibro con aquel cliente que va a ser bueno y que va a pagar bien, se los aseguro. Y como dice Connie Méndez, que la escucho mucho, no me crean, hagan la prueba. Hagan la prueba. No porque yo lo diga va a ser, pero sí es completamente real y seguro. Si ustedes empiezan a vibrar en positivo, si empiezan a conocer sus creencias limitantes y a trabajarlas, el mundo les va a cambiar por completo. En todas las áreas, física, emocional, espiritual, mental y económica. Y es que es en todas las áreas. Por miedo no inicio una buena relación. ¿Y cuál puede ser un miedo irreal? Inconsciente. A mis papás les fue mal. ¿Qué voy a yo a tener una relación? Va a ser igualita. Inconsciente. Entonces, ¿qué hay que ir a hacer? Bueno, a trabajar ese inconsciente. Y empezar a decir, no, un momentito. Esos fueron ellos. Pero yo tengo derecho al buen amor y yo sí puedo construir una buena relación. A veces ese dicho que dicen de que todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales, a mí no me gusta para nada, porque no es así, no es así. Hay mujeres y hombres muy buenos, hay relaciones buenas, sí las hay. La barrera del miedo, miedo al fracaso, ¿verdad? ¿Cuántas veces no iniciamos la relación, o no iniciamos el negocio, o no realizamos el sueño, porque nos da miedo fracasar? Y es que detrás del fracaso, ¿qué es lo que hay? Un rechazo. Y lo que realmente nos está dando miedo es ese rechazo. Porque, ¿y si yo abro la oficina y resulta que me va mal? Y entonces todo el barrio va a decir, vea, qué salada, abrió la oficina, bla, bla, y el comentario que usted tenga grabado aquí, que posible, pues no, de hecho es un comentario que en algún momento usted lo escuchó, entonces el inconsciente lo tira. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Las 5 heridas del alma, que bueno, ese es otro tema, pero entonces, nos da miedo por el rechazo, por el fracaso, nos da miedo por la incertidumbre, porque por lo que les decía ahora, hasta que eduquemos la mente vamos a empezar a pensar inmediatamente en cosas buenas, pero si no, lo primero que se nos va a venir es lo feo, lo malo, lo negativo. Entonces, por supuesto, si yo voy a hacer algo nuevo, mi inconsciente me va a decir, no tome esa decisión porque no sabemos la verdad cómo nos va a ir. ¿Pero qué le voy a decir yo? No, yo sí sé, usted no sabrá, pero yo sí sé, me va a ir bien. Miedo al éxito puede ser aterrador porque con él vienen mayores responsabilidades y expectativas. Y es que dependiendo de la familia en donde nos criamos y donde venimos, ¿verdad? Que por lo general el 99% de las familias son disfuncionales, y entiéndase disfuncional, como que no hay buena comunicación asertiva, no hay motivación, no hay todas estas power skills, que son las habilidades poderosas, ¿verdad? Si venimos de una familia así, entonces es peor, porque resulta ser que no sabemos ser responsables. Porque decimos, ¿y si fallo? ¿Y si no funciona? Y si no funciona, no funcionó, y seguimos adelante y abrimos otro negocio. Pero no es tan fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso está muy grabado aquí. Por eso es que hay que reprogramarse para entonces poder atraer las cosas positivas. Otra cosa, como les dije hace un momento, la barrera del miedo de no salirme del clan, ¿verdad? Sino seguir ese legado de toda la familia. Resulta ser, es que hay casos de casos, ¿verdad? Pueden ser familias incluso que vemos que todos compran propiedades y las pierden, y todo el mundo, y es como una misma línea,
Ustedes lo han visto, es como una misma línea, como que a todos les pasa igual. Y uno dice, pero esa familia tiene como una maldición. No, no es eso. Es que no ha llegado esa persona que rompa con ese legado. Y esto que estoy diciendo, vean qué interesante y qué bonito. Cuando nosotros hacemos trabajo personal, hacemos conciencia en estas cosas, ahí vienen que rompemos con eso y le damos un mejor futuro a las generaciones que vienen. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una mamá que se escucha hablando todo el día en negativo, o que le diga, no salga, hijo, es que vea que es muy tarde, que le va a pasar algo. No, mire, vea, no compre eso porque se puede morir. Y aquella cosa, ¿verdad? Que hay miedo, y todo es miedo, a una mamá que los empodere, que les diga, claro, si usted lo quiere y lo hace de la manera que usted quiere, lo va a poder lograr. Y más bien empodera a aquella persona. Entonces, ¿qué van a hacer? Generaciones mucho mejores, ¿verdad? Generaciones que no van a tener tanto estas barreras del miedo. Fui yo. Ok, bueno, esperemos. Voy a continuar. El impacto del miedo. Lo que son proyección de visualización. No sé si ustedes han visto lo que son los vision board o pizarras de visiones. Cuando nosotros quitamos un hábito de nosotros que creemos que es negativo, que creemos que no nos ayuda, queda un espacio. Hay que llenar ese espacio, porque si no lo llenamos vuelve el pensamiento negativo o la costumbre o la acción negativa. Entonces, si vamos a trabajar el no estar pensando en negativo, el no estarnos proyectando, el no estar pensando en el futuro de forma negativa, necesitamos llenar eso con otra cosa. Bueno, con lo que queremos pensar de forma positiva. Frases positivas. Ahora hay tanta herramienta en internet, por ejemplo, podcasts, videos en YouTube. Yo todas las mañanas escucho unos podcasts de Celeste, se llama, ella se basa en Connie Méndez, y son afirmaciones positivas. Entonces, cuando voy caminando, las voy escuchando, y las escucho en la mañana. Y si tengo que hacer un viaje en el carro y voy a durar, pum, las vuelvo a poner. Porque esto es de continuidad, ¿verdad? De estar reprogramando. No es porque yo hoy me dije, soy una mujer exitosa, ya mañana amanezco exitosa. O soy una persona sana, ya amanezco sana. No, esto es un trabajo de repetir y repetir y repetir y repetir. Entonces yo las invito como herramienta a que busquen, solo ponen así frases positivas. Y hay un montón, ¿verdad? Y las escuchan. Hay unas para la mañana, para empezar el día, que es muy aconsejable, porque me preparo para ese día. Y hay otras para la noche. ¿Ustedes sabían que nosotros también tenemos que prepararnos para dormir? Yo hasta hace poco entendí eso. Yo dije, ¿cómo prepararme para dormir? Y sí, tenemos que prepararnos. Bueno, ahora con este tema de la tecnología se recomienda mucho, ¿verdad? No usar ni el teléfono, ni las pantallas, nada electrónico, por lo menos una hora antes de que durmamos. ¿Para qué? Para que la mente y el cuerpo se vayan preparando a dormir. Y una vez que ya vamos a acostarnos, entonces prepararnos también con estas afirmaciones positivas. Y no importa que nos durmamos, ahí dejamos que suene. El inconsciente graba y empieza a grabar, ¿verdad? Llega un punto en que el inconsciente dice algo así como, ay, sí, está bien, usted es exitosa, ay, sí, usted es sana, ay, sí, todas las afirmaciones positivas que nosotros estemos escuchando. Esa es una excelente herramienta. Otra herramienta importantísima es escribir, el escribir. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, bueno, está bien, voy a pensar qué estoy pensando, pero nos distraemos con otra cosa. O lo pensamos y al ratito se nos olvida. En cambio, si tenemos una libreta o ahora que tenemos los teléfonos que tienen agenda, en el momento en que yo me pesque que estoy pensando negativo, apúntenlo. Sin pensarlo, sin razonarlo, lo que estoy pensando.
porque a veces nos jugamos mal, ¿verdad? Y decimos, uy, no, ¿cómo voy a poner eso? ¿Qué estoy pensando? No, pongamos tal y cual lo estamos pensando. ¿Por qué? Porque ese insumo nos va a servir para la noche, para cuando ya nos vamos a preparar a descansar y entonces leer, uy, mira, tuve este sentimiento, uy, mira, quise matar a aquel con este pensamiento, ¿verdad? Todos los pensamientos que tuvimos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Conociéndonos, porque no nos conocemos. Eso es conocerse. Y cuando ya nos conocemos y sabemos esos pensamientos, entonces vamos a actuar, pero ya tenemos el insumo, ¿verdad? Paraliza la acción, como lo mencioné, daña la autoestima y la autoconfianza. Al evitar riesgos no se experimentan los logros que podrían aumentar la confianza, ¿verdad? Y además, si yo hago un intento y no lo logro, no autocastigarme, por favor, no nos autocastiguemos, ¿verdad? Porque empezamos con esos pensamientos y no es que ni los decimos en voz alta, sino que es el inconsciente el que empieza. Claro, yo se lo dije, no, claro, pero usted, ¿cómo se le ocurre que hizo eso? Usted no puede, no, usted, el que de maceta nació, del corredor no pasa. Esas frases que escuchamos de niños, de adolescentes, son las que tienen que averiguar cuáles son las que ustedes tienen para que las reprogramen, porque si no, mientras no hagan eso, va a ser más lenta la superación personal. Pero en cuanto ustedes se conozcan y sepan cuáles son esas creencias limitantes o esas frases que les dijeron y ustedes las empiecen a trabajar, es maravilloso el cambio. Ustedes lo van a sentir. Y como les repito y se los voy a repetir muchas veces, no porque yo lo diga lo crean, háganlo, ¿qué cuesta? Regálense 10, 15 minutos con ustedes. Regálense en el estar anotando cómo se sienten. Por ejemplo, ay, me siento triste. Y ya, no, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Ah, mira, sí, porque recordé esta fecha, un evento o algo así, ¿verdad? Y ya entonces me empiezo a conocer y me empiezo a entender. Bueno, y limita lo que son las oportunidades, ¿verdad? Porque no me da miedo entrar en un negocio, me da miedo innovar, me da miedo abrir la oficina, como les decía. Transforma el miedo. Qué interesante esta. Porque cuando nosotros oímos el miedo, pensamos en forma como negativa, ¿verdad? Sí, claro, porque nos paraliza. Sí, claro, porque es un defecto de carácter. Pero les propongo algo, convirtámoslo en un impulso más bien y en un aliado de nosotros para salir adelante. El miedo no es algo a evitar, sino algo a enfrentar y superar. Ahora una de las expositoras decía, a ver si recuerdo bien, que un compañero le dijo, si no va a la reunión usted estaría fracasando, y más bien eso a ella la empoderó para decir, no, yo sí voy a ir porque yo no voy a fracasar, ¿verdad? Entonces, podemos cambiarle el miedo para que más bien sea ese impulso que nosotros necesitamos para salir adelante. Puede ser la fuerza que te impulse a superarte, superándolo. Y ahora quiero preguntarles acá, ¿qué miedo creen ustedes, y tal vez unas 2 o 3 que puedan participar, qué miedo creen ustedes que puedan superar hoy para que avancen? O que les gustaría empezar a trabajarlo. Algún miedo, como les digo, a volar, un miedo a manejar. Hay amigas que me dicen que les da miedo manejar. Miedo a andar en bicicleta, el miedo de abrir una oficina, el miedo de una buena relación. No me digan que no tienen miedos. ¿Alguien que nos quiera compartir? ¿Sí? No sé, bueno, espérate para el micrófono para que nos escuchen allá en las redes. Gracias. De hecho, yo no sé andar en bicicleta, porque tengo miedo a andar en bicicleta y por ende tengo miedo a manejar. Claro. Y de hecho mi pareja, tenemos carro y todo,
Y él me dice, es que ¿por qué no aprendes a manejar? He ido a cursos, he intentado andar en bicicleta ya a mis 40 años y hasta he llorado porque no he podido andar en bicicleta. Sí, muchas gracias por compartirlo. Y ya lo tiene, allá hay otra manita. Qué lindo porque ya lo tiene identificado, ya hizo conciencia y ya lo aceptó. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? La acción. ¿Qué voy a hacer entonces, verdad? Y ahorita vamos a ver que son pasitos pequeños. Por allá. Bueno, mi miedo, me llamo Runia, y me alegra mucho que hoy haya estado aquí y con su charla. Yo tengo como 3 miedos. Número 1, hace como, 5 años que falleció mi hijo menor de 28 años, empecé a sentirme, ¿cómo le digo? No puedo ir en un carro, no puedo ir en nada que esté cerrado. Yo siento que me muero si estoy ahí encerrada y si no llevo agua. Y de hecho que hace poquito fueron de paseo y yo dije, no, en avión no voy a ir, hasta luego, que les vaya todo muy bien. No fui porque es algo que yo no sé cómo, en qué momento. Yo me subo al carro, el Uber, lo que sea, y cuando yo veo que están los vidrios cerrados, yo busco el agua, le digo, por favor, ábreme la ventana. Señora, usted, aquí le pongo el aire. No es el aire, es la sensación de estar encerrada. Luego, hace un año, ya me vine para la casa, porque ya de la contabilidad, y he querido abrir un pequeño, no despacho, sino ofrecer mis servicios como asesoría en contabilidad, no tal vez de todo el tiempo completo, porque a veces tal vez por la edad ya no me van a decir que me quede todo el día en la empresa, pero me da un temor no sé cómo hacerlo, no sé cómo empezar. Y bueno, eso es lo que quisiera yo, poder empezar a trabajar, pero todo en sí es miedo. Y si mis hijos ahora salen, ay, qué miedo, que regrese pronto. Aquello, ya no, mi esposo dice, tranquila, Runia, pero yo no sé cómo. Vayan de un psicólogo, vayan de un psiquiatra. Y yo dije, bueno, primeramente voy a tener que acercarme a Dios para poder lograr todo esto, pero no lo he intentado. Pero es algo terrible, no puedo ir a ningún lado si está algo cerrado. Muchas gracias. A usted, compañera, muchas gracias por compartirnos eso. Y sí, ve, como esos miedos, ¿qué es lo que hay que hacer? Sentarnos y que la persona empiece a hablar y empiece a escribir e ir indagando y indagando y indagando dónde es que se hizo ese clic que le causó a ella. Es como una claustrofobia, ese clic que le hizo la claustrofobia, pero hay que hacerlo. O sea, no nos podemos quedar ni mucho menos normalizarlo. No, es que yo soy claustrofóbica. No, porque se está privando de paseos, se está privando de cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajarlo. ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, solos no podemos, primero que todo, ¿verdad? Sino que buscando a esas personas con las que podemos, ya sea un terapeuta, ya sea un psicólogo. Bueno, yo voy a decir algo aquí que tal vez no debería decir, pero yo dejaría así como de último, en lo último, el psiquiatra, porque el psiquiatra lo que te hace es que te aduerme. Entonces volvemos a lo mismo, no te trabaja la raíz, ¿verdad? Entonces, pero sí hay muchos grupos de apoyo también, que ahora voy a hablar de eso, porque nosotros necesitamos esa red de apoyo. Y más que una red de apoyo, necesitamos esas personas claves que nos van a ayudar. Dentro de estas de red de apoyo se hablan de madrinas espirituales, ¿verdad? Porque red de apoyo son muchas, pero cuando usted tiene esas personas claves, esas 4 personas claves en su vida que siempre existen, y si no las tienen, empiecen a buscarlas, que son esas personas a las que ustedes le tienen completa confianza para llegar a contarles algo y saben que no las van a juzgar, solo las van a escuchar. Por eso hay que seleccionarlas muy bien, ¿verdad? Pero esas personas, cuando nosotros, incluso a mí me pasa, porque yo las tengo, entonces cuando yo bajo un poquito la vibración, ellas me ayudan a subirle, y cuando son ellas yo las ayudo. Eso es importantísimo, ¿verdad? Y por supuesto, y desde luego, buscar esa ayuda para trabajar de dónde, cuál es la raíz de esa situación para que pueda avanzar. Con lo de la oficina también, o sea,
escriba bastante cuáles realmente los miedos que siente de qué sería lo que pasaría, o lo peor que pasaría si no funciona, ¿verdad? Porque cuando nos ponemos a escribir y vemos y después leemos y decimos, sí, pero la verdad es que no pasaría mucho si no sirve, ¿verdad? Pero hasta que lo vemos en el papel, lo podemos ver bien. Pero si es nada más que estamos ahí pensando y pensando y pensando, no es el mismo efecto. Escribir tiene una magia, y como les digo, no lo hagan porque yo lo digo, háganlo, escriban para que vean que realmente es así, es maravilloso. Entonces, no sé si alguna más quisiera compartir algún miedo que tenga, que sea real, infundado o que sea irreal. La compañera. Lo voy a compartir porque es un miedo que a la gente le hace gracia. Entonces yo digo, o sea, yo le estoy diciendo que me da miedo, ¿cómo le hace gracia? ¿Verdad? Pero yo le tengo miedo a las mariposas, fobia a las mariposas, o sea, puede ser así minúscula, ¿verdad? Que yo siento que viene encima mío ¿verdad? Y no me va a hacer nada, yo lo sé, yo soy consciente, pero a la gente le cuesta entender, ¿verdad? Solo en mi círculo cercano, ¿verdad? Mis hermanas, mi mamá, y es precisamente porque mi mamá era la que le tenía miedo a las... Antes era que habían esas grandototas y entonces mi mamá nos agarraba y nos metía en un cuarto y pegaba gritos porque se metía una mariposa en la casa. Entonces ahí fue donde nació el miedo a mí, digamos, porque ni mis hermanas ni nadie más en la casa lo tiene, solo yo, ¿verdad? Pero es algo que yo digo, ¿cómo a la gente le hace gracia? O sea, ¿cómo a la gente le puede parecer tan insignificante tal vez eso? O sea, no miden lo que la otra persona siente, ¿verdad? Entonces, por eso lo quería compartir. Muchas gracias, compañera. Sí, igual, ahí hay que ver, porque vean que, como dice ella, o sea, a la mayoría no nos da miedo, más bien la mayoría decimos, ay, qué lindo, una mariposa, y más bien la perseguimos a ver si la mariposa se nos posa aquí, ¿verdad? Ahí es cuando uno dice, algo no está bien, ¿verdad? Porque a mí sí me da miedo, y más que miedo, fobia, ¿verdad? Entonces, sí hay que trabajarlo, ¿verdad? Hay que analizarlo y ver si fue el evento de escuchar a su mamá o, como les decía, el evento de si es de algún ancestro también, más lejano que su mamá, porque su mamá lo puede trasladar. Hoy en día se ha comprobado y se ha dicho que genéticamente no solo la genética es la que heredamos también los miedos, heredamos los traumas, ¿verdad? Por eso es que nosotros es tan importante que conozcamos, ¿quiénes de los que estamos acá conocen bien su árbol genealógico? ¿Quién lo ha hecho? ¿Conoce sus abuelos, sus bisabuelos, por lo menos hasta sus tatarabuelos? ¿Y tienen los nombres y las fotos de su árbol genealógico? Como 6 personas. Eso es interesante, eso es importante que nosotros lo hagamos, porque además de que los aceptamos tales y como son, ¿verdad? Porque en el tema de constelaciones familiares decimos, a todos sí como es y a todos sí como son, ¿verdad? Entonces es un tema no para juzgarlos ni nada, pero sí es importante conocerlos, saber de dónde venimos, ¿verdad? E incluso pedirle ayuda a ellos de que nos revelen estas situaciones, de que si es por alguna situación que pasó a alguno de nuestros antepasados, que nos ayuden a superarla. En mi película, Mi Otra Yo, que es una excelente película, y bueno, no le estoy haciendo propaganda a Netflix, pero está en Netflix, es maravillosa. Si alguien quiere saber qué son constelaciones familiares, vean esa serie, es cortita, bueno, ya hay 2 temporadas. Ahí se revela, una de las participantes tiene miedo al mar, pavor al mar, pero no puede ni siquiera que le toque los pies. Y cuando hacen una constelación familiar se dan cuenta que uno de sus antepasados murió ahogada en el mar. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se fue heredando y heredando, hasta que viene alguien muy valiente, hace conciencia y ¡pum!, rompe con eso. Y entonces ya las generaciones siguientes no lo van a seguir jalando, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Vamos con, dice, del miedo a la acción, reconoce y acepta el miedo, importantísimo, porque si yo digo, no, ¿cómo voy yo a reconocer que me da miedo volar? Y jamás, menos lo voy a contar en una exposición. Ya, no estoy ni siquiera con el primer paso, ¿verdad? Razona el miedo, lo que les decía ahora, permítanse razonarlo, ¿será esto razonable o no? ¿Será real o irreal o es infundado?
Enfrentarlo en pequeñas acciones, no esperar vencerlo de la noche a la mañana, porque una de las expositoras decía el tema de adelgazar, por ejemplo, ¿verdad? Si yo digo, no, yo voy a bajar 20 kilos esta semana, mentira que los voy a bajar. Entonces, ¿qué pasa? Que me autosaboteo. Y en una próxima que quiera hacer dieta, mi inconsciente me va a decir, no, pues ¿para qué se va a poner a hacer eso si usted no lo logra? Pero si yo digo, voy a bajar medio kilo y lo bajo, entonces yo digo, qué lindo, bajé medio kilo, vamos por otro medio la otra semana. Y entonces eso me sirve a la autoestima. Por ejemplo, si te da miedo hablar en público, empieza con los familiares, reúna a sus papás o con quien usted viva y les diga, bueno, voy a darles una charlita, pero así entre nosotros, y ahí si me equivoco no importa, y así empiezo hasta que llega un punto en que se van a ver dando toda una conferencia, pero es accionar. Reprográmate, frases positivas como les decía ahora, visualizaciones. Yo no sé si les pregunté quién tiene hecho el Vision Board. Eso es importantísimo, ¿verdad? Porque eso, aparte de que nos define bien qué es lo que queremos, lo estamos visualizando. El mindfulness, que es meditación básicamente, ¿verdad? El concentrarme en el ahora, en el aquí, esos ratitos conmigo. Póngase 5 minutos y después lo sube a 10 y después lo sube a 15. Vaya poquito a poquito, pero vaya, empiece aunque sea con 5 minutos. Red de apoyo, como les decía, puede ser grupos de apoyo. Ahora hay muchos grupos de apoyo que son gratuitos, ¿verdad? En diferentes formas, o sea, en diferentes líneas, los que son, por ejemplo, parientes de Alcohólicos Anónimos, o ahorita se me van los que quieren adelgazar, que también hay, y todos son muy parecidos, trabajan los pasos, conceptos, pueden ir ahí. Y bueno, por supuesto que las mentorías, ¿verdad? A veces compramos un vestido, una ropa cara, o nos vamos a viajar y gastamos un montón de plata, pero cuando pensamos en una cita psicológica, ¿por qué cobra tan caro? Y entonces nos duele invertir en esa parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que lo demás es exterior, pero cuando vamos a hacer eso otro, resulta que es interior, y resulta que a veces yo no quiero darme cuenta qué es lo que hay adentro, pero solo si me doy cuenta, solo si me acepto, y solo si acciono, mi mundo exterior va a cambiar. Quise poner a estas dos personas, a estas dos grandes mujeres que son ejemplo, que son inspiradoras, como lo es Oprah, quien ha visto su historia de vida, ¿verdad? Pasó por muchas situaciones, abusos, rechazos. A pesar de su infancia difícil, superó el miedo al rechazo para convertirse en una de las mujeres más influyentes del mundo. Y la puse porque es una influyente en el mundo, pero estoy casi segura, completamente segura, que todas ustedes son grandes mujeres, porque si están aquí es porque quieren regalarse esa superación personal. Y si yo le pidiera a cada uno de ustedes, si tuviéramos tiempo y les pidiera que contaran su historia de vida, sería maravilloso ver cómo han podido salir adelante en tantas situaciones. Después también tengo por acá a Sarah Blacker. Todos los representantes la rechazaron. Estas empresas estaban acostumbradas a tratar con empresas establecidas y no veían el valor de su idea. Es una empresaria y filántropa estadounidense, fundadora de Spans, ¿verdad? Es multimillonaria ella, y no es alguien como que nació millonaria, ¿no? Sino que empezó de abajo y surgió, creyó en ella, trabajó en ella, accionó en ella, se dedicó tiempo, ¿verdad? Y después los resultados vienen, no hay quite, los resultados vienen. Si usted trabaja en usted, es inevitable. Acción, no perfeccionismo, es un poco lo que les decía, poquito a poco, ¿verdad? No vamos a ser perfectos, no vamos a ser los grandes maestros de la noche a la mañana en trabajar nuestros miedos. Yo he dado muchas charlas, he dado muchas conferencias y toda la mañana estuve bien, hasta faltando como media hora para empezar, que le dije a mi hermana, no voy a almorzar, no voy a almorzar, porque ya ahora sí ya me empezó como el sustillo, ¿verdad? Eso es normal, pero entonces yo lo siento, lo vivo, y más bien lo agarro como impulso, ¿verdad? No fue que me dije, ay, no, ya me dio susto, entonces no, vea, chiquillas, no voy a hacer la exposición. No, hay que salir adelante, hay que enfrentarlo. Elige un miedo y una acción pequeña, concreta e inmediata.
esto es lo que quiero que se lleven hoy, ¿verdad? Porque más que escucharme a mí, quiero que se lleven todas estas herramientas y quiero que se lleven en su mente ese miedo que van a empezar mañana mismo a trabajarlo con esos pequeños pasos, esas pequeñas acciones que ustedes van a hacer para llegar a algún momento en lo que es ya vencer ese miedo. Y bueno, esto es lo que les traía. Muchísimas gracias, espero de verdad haberles ayudado. Si en algún momento alguna quiere llamarme, pueden conseguir mi número, podemos conversar, podemos charlar. A mí me encanta montones ver cómo a veces llega alguna amiga, alguna colega y veo el avance que va teniendo. Eso es muy enriquecedor y dicen que uno conserva lo que comparte. Así es que si quieren llamarme, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doña Venus, muchísimas gracias. De verdad que vamos muy bien, vamos animadas durante la tarde. Si tienen alguna pregunta, por favor me levantan la mano y las muchachas van con el micrófono. Tenemos 2 preguntas, por favor, igual por cuestión de tiempo, entonces la que guste, por favor que nos levanten la mano y las compañeras le llevan el micrófono. Yo creo que como participaron durante la charla fueron participando. Sí. ¿Seguras? Hablen ahora o callen para siempre. No, Okay. Ya también. Sí, muchas gracias, muy enriquecedor, muchas gracias. Un día de estos leí en internet que el miedo no solamente paraliza, sino que el miedo es el enemigo de la libertad, porque nos quita nuestra libertad en todo lo que queramos emprender o hacer. Gracias. Gracias, compañero. Sí, allá. Muchas gracias por la exposición, está muy linda. Bueno, más que todo, más que una pregunta, es como contar una pequeña anécdota del miedo que yo tuve, y cómo lo enfrenté. No sé, me parece que puede servir como ejemplo. Yo le tenía pavor, pero así, pavor con letras grandotas, a las serpientes. Y no sé por qué, ¿verdad? Pero yo sentía como que era una cosa que va contra las mujeres, porque creo que la mayoría de las mujeres le tenemos miedo a las serpientes. Y yo, con solo que mencionaran la palabra, donde quiera que estuviera, yo me subía arriba de una cama, del asiento, subía mis pies, porque yo ya sentía que la tenía enrollada en los pies. Pero viera qué vacilón, porque yo leí un pasaje en la Biblia, creo que es en Lucas, donde dice que Dios nos dio potestad a nosotros para hollar serpientes y que el ser humano está para domar la naturaleza y toda bestia salvaje que existe en la tierra. Y yo me quedé sorprendida cuando leí ese pasaje. Entonces yo dije, ¿cómo yo le tengo pavor a las serpientes si apenas es un animal que yo puedo matarlo? ¿Pero por qué le tengo miedo? O sea, yo misma me analizaba. Sí. Pero por años yo le tenía miedo. Y hace como 3 años atrás, hace poco, yo dije, Dios mío, yo tengo que hacerme una terapia con este miedo, porque no puedo yo vivir con miedo. Si yo ponía la televisión y miraba una serpiente en la televisión, yo subía mis pies y gritaba, o sea, era una cosa horrible. Y entonces, cuando yo leí ese pasaje en la Biblia, yo dije, bueno, en realidad es contradictorio lo que está diciendo aquí esta escritura con lo que yo hago, pienso y vivo. Y dije, no, yo tengo que quitarme ese miedo. Y psicológicamente dije yo me voy a hacer esa terapia. Y bueno, y empecé, digamos, como a tratar de ver las serpientes y no tenerle miedo. Obvio, siempre me daba miedo, pero lo ponía en la pantalla, en la tele, lo buscaba y lo quitaba, ¿verdad? Y así estuve, lo quitaba porque me daba miedo, hasta que por fin, un día, ya pude tolerarlo un poquito más, y viera qué vacilón, porque una vez, estando yo en mi cuarto, donde yo vivía anteriormente, un vecino, yo no sabía, tenía una serpiente, pero inmensa, como de 2 metros, de mascota. Entonces, y se le escapó y se fue a meter a mi cuarto. Fue una cosa horrible. Entonces, y yo recuerdo que yo, en mi miedo, yo decía, cuando yo la vi, porque yo estaba acostada y medio vi una cosa, y yo dije,
qué raro, ¿qué es eso? Y cuando prendí la luz vi que era una serpiente. Y yo, en mi mente, yo estaba gritando y corriendo, pero no corría, solo gritaba. O sea, en mi mente yo estaba corriendo, huyendo, ¿verdad? Pero solamente pegaba grito, estaba paralizada por el miedo. Y pegaba grito, unos vecinos me escucharon y bueno, llegaron, ¿verdad? Y me rescataron. Pero lo que le quiero decir es que ahora yo puedo hablar bien de eso. Puedo decir serpiente y no me da miedo como antes, que pegaba gritos y me subía arriba de algo, no sé. Pero yo creo que uno mismo puede hacerse una terapia así de esa manera, ¿verdad? Como en el caso mío, y superar ese miedo. Entonces yo decía en mi mente, yo repetía lo que había leído en ese pasaje, yo soy un ser humano, yo puedo más que un animal, porque yo tengo que tenerle miedo. Y entonces yo me repetía a mí misma, no le tengo miedo a la serpiente, no le tengo miedo a la serpiente, no le tengo... Y viera qué vacilón porque lo superé. Excelente. Gracias a Dios. Gracias, compañero. Se reprogramó. Bueno, doña Venus, de verdad, muchísimas gracias y gracias dobles porque, como les decía, ella es parte del equipo de trabajo también, que es ahí mi soporte junto con Viviana, que hemos corrido todos este tiempo para tener este evento para ustedes. Entonces, de parte del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, Venus Porras Jiménez, en agradecimiento por su participación en el seminario Contadora 360, Creciendo como Mujeres, Triunfando como Profesionales, Desamparados San José, 2 de noviembre de 2024. Muchísimas gracias. A usted. Gracias.